San Juan capítulo 3, versículo 16. Abramos nuestra Biblia para leer la palabra del Señor. Y dice la escritura de la manera siguiente, San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito la porción, el único versículo que vamos a leer en esta hora, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos y démosle juntos gracias al Señor. Padre eterno, te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre. Te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, y creo que cada semana, Señor, damos gracias, Señor, y no cansaremos o no nos cansaremos, Padre, de agradecerte, porque es un momento especial donde nosotros, Padre, como creyentes, oímos tu voz a través de tu palabra, Señor, a través del mensaje, a través de la predicación o a través de la exposición, Señor, en este caso, Señor, a través de este mensaje que estaremos llevando a cabo en esta hora. Vamos a oír tu voz y te damos las gracias por ello, Señor. Nuestra fe creemos, Padre, y queremos, Señor, que siga firme en donde estamos, que no seamos movidos, Padre, por cualquier falsa doctrina o cualquier falsa enseñanza, Señor, sino que a pesar de todo, Padre, podamos seguir firmes adelante, Señor. Que pase a nuestro lado, Señor, las enseñanzas incorrectas, o que probablemente podamos oírlas, Señor, pero que no nos movamos de la fe, Padre, genuina, que es a través de ti, a través de tu Hijo, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor amado. Háblanos a nosotros, habla a los que no te conocen, Señor. Redarguye, Padre, reprende y exhorta, Señor, para que vengan aquellos que no te conocen, arrepentidos a buscar, Señor, de ti, Señor, y tu perdón. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en este domingo o en esta tarde ya de domingo lleva por título San Juan 3:16, el compendio. San Juan 3:16, el compendio. Probablemente, hermanos y amigos que nos miran a través de los medios, San Juan 3:16 probablemente sea el versículo más conocido, más amado, más nombrado, más mencionado en la Biblia, probablemente el más escuchado a través de la gente que no conoce del Señor, probablemente el que más se utiliza, a lo mejor, hermanos, también en pancartas o en maneras de evangelizar, ¿verdad? Es el más común, creo yo, hermanos, de los demás versículos, ¿verdad? Por la expresión o por lo que se expresa, mejor dicho, en este versículo. Pero que sea tan conocido este versículo, también, hermanos, da a entender, o probablemente se entiende de dos maneras diferentes, totalmente contrarias una a la otra, aunque se estén refiriendo en este mismo pasaje de la Biblia. Martín Lutero dijo, hermanos, que este versículo era el compendio de la Biblia. ¿Qué es un compendio? Para que nosotros podamos entender, hermanos. Un compendio es una breve y resumida exposición oral o escrita de lo más sustancial de una materia. En otras palabras, para poderlo entender, refiriéndonos a San Juan 3:16, el compendio, ¿verdad? Es una exposición escrita, o en este caso oral, porque es lo que vamos a hacer, de lo más sustancial, de lo más importante de este versículo de San Juan 3:16, ¿verdad? Probablemente no abarcaremos todo en realidad, pero sí tocaremos algunos puntos importantes, hermanos, en relación a San Juan 3:16. ¿Por qué, hermanos? Por lo que les acabo de decir. Porque se entiende de dos maneras totalmente diferentes. Los que ya conocemos del Señor, creo yo, y a lo mejor si no ha pasado, hoy trataremos de entenderlo y verlo a la luz de lo que dice la Escritura. Y los que no conocen del Señor, tratando de justificar una posición que en realidad no existe o no hay,
o no es, hermano, de acorde a lo que dice la Escritura. Es por eso, hermanos, que en este compendio, San Juan 3:16, podemos especular de una manera así resumida, especular, ¿verdad? La condición humana del hombre. Esta condición es perdida, sin el más mínimo deseo de buscar de Dios, ignorando el destino final del que no cree en Dios, y sin la mínima posibilidad, hermano, de obtener nada de Dios en su estado de pecado. O sea, esto es de una manera general o resumida o especulativa, hermano, del versículo. Esa condición del hombre que está en pecado, que está perdido, que está ignorando a Dios, es lo que movió, hermano, uno de los atributos de Dios, que es el amor, con el objetivo de la salvación. Y aquí, hermano, probablemente esto que voy a mencionar sea cuestión de que choca en nuestra mente o que vaya a chocar en nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque este versículo que estamos mencionando o que vamos a desarrollar, no está diciendo, hermanos, que Dios nos está otorgando salvación. Que Dios, hermanos, está dándonos a nosotros la salvación específicamente. Sino lo que está diciendo, hermanos, es que Dios está proveyendo la salvación gracias al atributo de Él, que es el amor. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque el mundo confunde, y estas son las dos posturas que se presentan a través de este versículo. El mundo confunde que porque Dios, y por la Escritura que dice, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, creen que todos y cada uno de las personas que están en la tierra, hermanos, entran en la cobertura de lo que está escrito allí. Y eso no es en realidad lo que está diciendo la Escritura. Y es allí, hermano, donde nosotros vamos a tratar de ver, ¿verdad? Porque eso, donde entran todos, en este versículo, hablando de toda la humanidad, hermano, es lo que se conoce comúnmente como universalismo, pues. O sea, Dios no provee la salvación, sino Dios, hermano, da una oportunidad para que el mundo, para que la humanidad, para que la gente, a través del mensaje del Evangelio, hermano, se arrepienta y crea que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y a través de ello sean salvos y reciban ahora sí, hermano, la vida eterna, ¿verdad? Esto es lo que en realidad San Juan 3:16 en compendio nos dice, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que les decía que esto es incluyendo o en relación al atributo de Dios, ¿verdad? Si queremos ser más cercanos al significado, ¿verdad? Dice la Escritura en Tito 3, versículos 4 y 5, dejando de lado, hermano, todo el concepto. Aquí en este punto, ¿verdad? Antes de leer esta porción de Tito 3, 4 y 5, si nosotros queremos entender completamente lo que dice la palabra, tenemos que dejar de lado, hermano, el concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? Del amor en cuanto a lo que podamos recibir de parte de Dios, ¿verdad? Porque no se trata, hermano, de nuestra idea del amor influenciada, hermanos, para que nosotros podamos recibir algo que no vamos a recibir en realidad, ¿verdad? Tito 3, 4 dice, y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, fíjense bien, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo es que nos salvó por su pura voluntad, en pocas palabras, resumiendo estos dos versículos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, ¿qué contiene este compendio de Juan 3:16 en comparación con la creencia de la salvación universal y el resultado, hermano, de uno de esos atributos de Dios, que es el amor?
En primer lugar vamos a ver, hermanos, que el universalismo o el amor centrado en este universalismo del mundo, hermanos, no tiene que ver en realidad nada con lo que está diciendo la Escritura. Una postura, hermano, religiosa es que Dios no es tan malo como para castigar a nadie, eternamente hablando. Porque si Dios mandó a alguien a morir por el mundo, entonces todo el mundo, hermano, tiene la posibilidad de ser salvo. Esa es la postura religiosa, hermano. Pero hay una discrepancia en este punto, hermano, porque no es bíblico lo que, o sea, ese pensamiento no es coherente o consecuente con las Escrituras, es antibíblico. Si leemos la porción, ¿verdad? Y vamos a entrar a leer el único versículo, y lo vamos a estar repitiendo varias veces, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si la expresión, hermano, Dios amó al mundo, es a donde empieza el problema en esta situación, hermano. Porque creer que Dios amó al mundo sin hacer una exégesis completa del versículo, da la oportunidad o la postura, hermano, de creer en ese universalismo que les digo, ¿verdad? ¿Qué es el universalismo? Para poderlo entender un poco más. En el sentido general, el universalismo es una idea o creencia, hermano, en la existencia de una verdad universal. Por eso se llama universalismo. O sea, se cree que esto es verdad. De una vida eterna recibida universalmente, valga la redundancia, ¿verdad? Por la posición supuestamente que Dios otorga a través de esta eterna salvación, ¿verdad? Que es contrario a lo que enseña la Biblia. O sea, una persona universalista cree, hermano, que no importa cómo haya muerto la persona, de alguna manera Dios va a tener misericordia y va, hermano, a estar en la presencia del Señor. Y a esto, hermano, yo haría una pregunta y esta la voy a hacer abiertamente para los que estamos aquí y para los que nos miran a través de las redes sociales. ¿Ustedes creen, verdad, siendo conscientes, verdad? Bueno, primeramente creo que tendría que hacer dos preguntas. ¿Cuántos creemos en el cielo y en el infierno? ¿Verdad? Porque si creemos en el cielo, en una eternidad con Dios, tenemos que creer en el infierno. No podemos creer solamente en el cielo y decir, no, el infierno no existe, porque entonces ya estamos en problemas allí también, ¿verdad? Entonces, si creemos que existe el cielo y creemos que existe el infierno, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que el infierno está vacío? Entonces, el punto, hermanos, de la respuesta es, porque si creemos que el infierno está vacío, ¿verdad? Entonces no creemos en la palabra de Dios. Y si creemos que el infierno tiene, vamos a decir, o no está vacío, ¿verdad? Entonces creemos, hermano, en que no existe ese universalismo. Porque entonces, ¿cómo es que el infierno tiene, verdad, digamos, habitantes, digámosle de esta manera, para no lastimar el sentimiento de nadie, habitantes, si existe esto en realidad, que todos son salvos a través del universalismo? Entonces allí ya vemos que hay una inconsecuencia en esta posición, ¿verdad? Porque si el infierno está vacío, entonces quiere decir que esto es real. Pero si creemos que el infierno no está vacío, entonces choca con el pensamiento universal, ¿verdad? De que todos son salvos, ¿verdad? Por eso que dice la Escritura, hermano, leamos otra vez. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Estamos leyendo parte por parte para irlo entendiendo, hermanos, de lo más posible, ¿verdad? El problema con esta postura, hermanos, está en el hecho de que el amor de Dios no actúa de forma independiente de su justicia. La base de esta postura equivocada es el concepto equivocado de San Juan 3:16, lo que les repito, hermano. O sea, confundiendo el amor de Dios con el amor humano. Miren, perdón, si una madre, ¿verdad? Para que podamos entender esto del amor humano y el amor de Dios, si una madre o un padre pierden a un hijo
que ha sido, digamos, algo que sea cruel, digamos asesino, ok, digamos que es un asesino, y este hombre muere, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios le va a dar a él esa cobertura dentro de ese universalismo? ¿Saben por qué empieza el problema aquí? Porque probablemente la madre o el padre no van a querer o no van a desear que su hijo se esté quemando o ardiendo en el infierno. Entonces, porque el amor del padre y de la madre es tanto que no importa quién sea el hijo, ellos no le van a aceptar, digamos, que su hijo se vaya al infierno. Y de esa manera queremos pensar nosotros, hermano, que Dios va a actuar. Y Dios no va a actuar así, pero es que les decía, o sea, que el amor de Dios sea manifiesto, no quiere decir que Dios va a hacer de lado su justicia. ¿En qué vemos la justicia, hermano? En que cuando alguien es pecador, tiene que pagar su culpa. Y entonces tenemos que ver, hermano, que allí empieza, hermano, la discrepancia que les decía, en que no todos van a entrar. Alguien tiene que pagar. ¿Verdad? Entonces, Dios no actúa, hermano, en su amor en base a lo que nosotros creemos que es el amor. ¿Verdad? Porque el amor, hermano, del padre, de la madre, o del hermano, o de la familia, hermano, es irracional en ese sentido. O sea, ¿cuántos vamos a creer, hermano? ¿Verdad? Fíjense, el caso de Pablo Escobar. Yo creo que la mayoría lo conocemos a él, por lo menos por las noticias, ¿verdad? El narcotraficante más peligroso que existió en su momento en Colombia, que no solamente fue narcotraficante, sino que fue terrorista. Pero su madre no creía que él fuera de esa manera. Hasta que lo cazaron como, disculpen la expresión, como una rata. Y lo agarraron y lo mataron al hombre. Y probablemente entonces, si los que han tenido oportunidad de conocer un poco la historia de Pablo Escobar, saben, hermano, lo que hizo este hombre. No solamente tenía aterrorizado el pueblo colombiano, sino hasta mismos narcotraficantes le tenían miedo. Porque él mismo los mandaba a matar para poderse quedar con las posiciones de ellos y seguir adelante en su tarea, entre comillas, delincuente. Entonces, pero su madre no creía que él fuera así. ¿Y por qué? Se entiende de alguna manera porque era la madre. Pero imagínense que Dios actuara así, que dijera, ¿cuánta gente no mató Pablo Escobar? ¿Cuánta gente quedó desaparecida por lo que hizo Pablo Escobar? Y aún así, pudiéramos pensar nosotros, ¿entra en ese universalismo? Ya poniéndolo de esta manera, las cosas cambian. Y se pueden pensar de otra manera. O sea, el universalista es lo que eso cree. Que todos serán salvos, cuando en realidad, hermano, no lo van a hacer. El padre y la madre creerán que sus hijos serán salvos por su amor que le tienen al hijo. Pero a través de las escrituras, eso no va a ser así. Y eso es lo que cambia ese pensamiento, hermano. Si alguien muere y no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermano, no podemos nosotros, por lo menos por lo que enseñan las Escrituras, darle, hermano, la especulación o la posibilidad o el beneficio de la duda de que recibirán de parte de Dios un beneficio cuando no lo tienen. Podemos ser, hermano, los más devotos, si ustedes quieren, religiosamente hablando. Los más, hermanos, apegados a la religión y cumpliendo todos los rituales y los ritos que hay en X religión, no solamente en una en específica. Pero eso no quiere decir, hermano, que por eso nosotros vamos a recibir algún tipo de beneficio. Entonces, allí es donde choca, hermano, vuelvo a repetir, el concepto universalista con lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver, hermano, en cuanto a lo que es el atributo de Dios, el amor. La expresión atributo como tal no está en las Escrituras, no existe en la palabra de Dios. La mejor manera de entender esta expresión, hermanos, es cuando se habla, hermano, de las excelencias de Dios o de sus virtudes. Leamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
¿verdad? Porque al igual que la palabra Trinidad, nunca la vamos a encontrar en la Biblia, la palabra atributo tampoco, ¿verdad? Pero lo que sí encontramos en la Escritura es las virtudes de Dios, ¿verdad? Leemos 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y hacemos mención, hermano, de esto, porque a través de las virtudes nosotros vamos a entender, hermano, el atributo de Dios. La palabra griega, hermanos, arete, significa virtud. No arete como arete, ¿verdad? Quizás la pronunciación no me ayude mucho, ¿verdad? Ese en griego es arete o arete, algo así, hermano, la pronunciación, que significa virtudes. La esencia o el ser de Dios consiste en la totalidad de sus virtudes. Tomando esto en cuenta, hermano, entendemos o tratemos de definir o tratamos de expresar, hermano, que esto se está refiriendo a los atributos de Dios. Cuando hablamos de las virtudes, ¿verdad? O sea, estamos refiriéndonos específicamente a los atributos. Una de las cualidades, los atributos son las cualidades o las propiedades de un ser. O sea, podemos hablar de los atributos de una persona en específicamente, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando o refiriéndonos a Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios. En otras palabras, hablar de los atributos de Dios es decir, hermanos, o más bien hablar de las virtudes de Dios. Entonces, los atributos de Dios pueden separarse en dos grupos: los atributos incomunicables y los comunicables. Los comunicables son aquellos que podemos recibir, digamos, o expresar de parte de Dios. En este caso específicamente, y es el único que vamos a mencionar hoy, hermanos, es el amor, ¿verdad? Porque hablar de los atributos de Dios y tomar tiempo para ello nos lleva bastante. En cuanto al amor, hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Para poder entender ahora sí lo que se expresa en San Juan 3:16, ¿verdad? En este compendio de este versículo. Entonces, ya vemos, hermano, que ahora el amor de Dios es un atributo, es una virtud de Dios, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nuestros sentimientos humanos, ¿verdad? Entendamos cómo es la manera en que Dios ama al mundo. Versículo 16 otra vez de San Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra que usa en griego, hermanos, para traducir manera es outo, que significa, hermano, de este modo, o así. Tratando de acomodarlo, la traducción original, hermanos, del griego sería: de este modo amó Dios al mundo, o así de tal manera amó Dios al mundo, hermano, ¿verdad? Esto es lo importante en la traducción, hermano, porque cuando leemos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, quizás no, pero cuando lo vemos así de tal manera, ¿verdad? O sea, lo primero que vemos, hermano, es el énfasis de tal manera. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Manifiesta, hermano, cómo es de grande el amor de Dios. Y hace énfasis a lo que estamos viendo, a este atributo de Dios. Dice, mirad cuál, hermano. Si nosotros hiciéramos un espacio, acomodando, hermano, lo que es el atributo, lo que es el significado, ¿verdad? La cualidad de Dios, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, lo primero que vemos, hermano, o que se nota en esta porción del amor que Dios muestra al mundo, hermano, es que fue tal, hermanos. Dios mostró su amor. No lo traía escrito, hermano, pero leamos Romanos 5:8.
aquí en esta porción de Romanos 5:8, hermanos, volvemos a ver, hermanos, el amor, la virtud de Dios para con los hombres. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, es de tal, es una virtud, hermano, así de grande es su amor de Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, lo primero que notamos, hermanos, aquí en esta expresión de San Juan 3:16 es el amor de Dios, la virtud de Dios. Lo segundo, hermanos, que es de ver o de admirar en esta porción, es que dice que amó al mundo. Cuando vemos que el objetivo del amor de Dios es el mundo, hermano, pecador, rebelde, perdido, que solo merecía un castigo eterno en realidad, debería de crecer más, por lo menos los que ya conocemos del Señor, hermano, debería de crecer más nuestro aprecio por lo que Dios ha dado o lo que Dios nos ha dado, hermano, y lo que pretende darle a la humanidad. Primero en Timoteo, hermano, porque Dios es bueno, hermano, en realidad. Es bueno en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Su objetivo redentor, hermano, tiene una finalidad, ¿verdad? Para con la humanidad. Primera Timoteo 3:2 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense que tan solo en este versículo 3 y 4, otra vez, hermano, queda como en contienda con el universalismo, con la posición de que todos están allí. Porque dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, perdón, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y veamos, hermano, otra vez, mostrando el amor de Dios como su atributo principal en cuanto, hermano, a lo que, perdón, en cuanto a lo que Dios quiere para la humanidad, ¿verdad? Y aquí hay que hacer una aclaración, hermano. Cristo murió por todos. Esto es importante, ¿verdad? Cristo murió por todos, pero no todos se van a beneficiar de la muerte del Señor. O sea, es aquí, hermano, en este punto, ya en el punto donde el versículo enfoca a la persona de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, leyéndolo todo de corrido, ¿verdad? Da el entendimiento de que Jesús murió por todos para que tengan vida eterna, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, que sí, Jesús murió por todos, pero no todos se van a beneficiar de la muerte del Señor. San Juan 8:24 dice, hermano, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso es que dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree. San Juan 3:16. Por eso dice la Escritura, repito otra vez, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Y San Juan 8:24 confirma todo esto en la voz del Maestro, que dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, si tú no crees que soy Dios, si tú no crees que yo soy el Salvador, si tú no crees que tú me necesitas a mí, si tú no crees que necesitas arrepentirte para recibir vida eterna, dice la Escritura, en vuestros pecados moriréis. Entonces, es aquí, hermano, donde hay que hacer esta aclaración, ¿verdad? Y este énfasis en la Escritura de San Juan 3:16. Hebreos 10:26 dice, hermano, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, después de conocer, ¿verdad? No de reconocer, sino de conocer, de
explica, de que se te enseña la Escritura, que este San Juan 3:16, hermano, no es un universal para todos, ¿verdad? Y creo que ya anteriormente habíamos hablado acerca del universalismo, hermanos, aquí en Casa de Pan y Alabanza, ¿verdad? Y aunque volvemos a hacer el énfasis, es porque, hermano, es importante de que no creamos en esta mentira del diablo en realidad. O sea, no hay, hermano, una apertura general para todo el mundo. Porque miren, sencillamente, si fuera así, de que todos vamos a ser salvos por el sacrificio de Jesucristo, solamente pónganse en esta posición. ¿Para qué hay que predicar? ¿Para qué hay que anunciar el mensaje del Evangelio? ¿Para qué, hermano, existen las iglesias? ¿Para qué hay pastores o ministros? Si de todos modos todos vamos a ser salvos. No importa cómo vivas. ¿Me entienden? Entonces, si hay todo esto que les acabo de mencionar, hermano, es porque es necesario que se entiendan las porciones que probablemente, como les dije al inicio, hermano, San Juan 3:16 es el versículo más nombrado, más mencionado. En los carros vemos el logotipo allí o el sticker pegado, ¿verdad? San Juan 3:16, porque Dios ama al mundo, ¿verdad? Y a lo mejor algunas expresiones compuestas en el mismo versículo, pero no da a entender, hermano, lo que en realidad quiere decir. Entonces, vemos, hermano, en segundo lugar, ¿verdad?, que Dios ha amado al mundo, ha proveído, ¿verdad?, haciendo la aclaración de que Jesús murió por todos, pero no todos van a recibir o van a ser, hermanos, beneficiados de este recurso que Dios ha proveído, hermano, aún conociendo la verdad. Lo tercero que vemos en este versículo, hermano, es el peso del amor de Dios que se muestra, ¿verdad? Y el peso del amor de Dios, hermano, está manifestado en su Hijo, porque dice, hermano, ha dado a su Hijo unigénito. Aquí, hermano, hay dos palabras, ¿verdad? Y aquí nos daría otra vez otro espacio para poder llevar un tema grande, hermano. Pero Jesucristo lleva el título de unigénito y lleva el título de primogénito. En este caso es el unigénito de Dios. El único, hermano, que tiene, digamos, los atributos de Dios, como Dios verdadero. Por eso es el unigénito. Cuando hablamos del primogénito, estamos hablando del primero, hermano, como humano, ¿verdad? Y esa es la diferencia que se hace también en este sentido. Entonces, hablamos, dice la Escritura, porque Dios ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, el peso del amor de Dios, hermano, fue tan grande que se hizo efectivo en la persona de su Hijo. Por eso que yo les decía, hermano, o sea, Dios no está proveyendo a través de su atributo, el amor, hermano, ¿verdad? Dios ofrece un recurso, no es que está dando la salvación a todos. O sea, por eso que les digo que hay que entenderlo, porque si no lo vemos de esta manera, entonces hacemos de San Juan 3:16 un licuado y nos lo tomamos para beneficio de todos. Entonces, Dios, hermano, o el amor de Dios hacia el mundo fue tan grande que se hizo efectivo mediante otorgarnos a su Hijo, ¿verdad? Que era lo que más pesaba, lo que más amaba. Lo que no pasó con Abraham. ¿Se recuerda la historia de Abraham? Vamos a leerla, hermanos, para que podamos hacer una comparación más objetiva en este sentido, ¿verdad? Capítulo 22 del libro de Génesis. ¿Verdad? Y aquí vamos a ver, porque esto no sucedió con Jesús, sucedió con Abraham, pero con Jesús no. Génesis 22, 1 al 12 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio en el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron a un lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero fíjense, hermano, aquí el punto, aquí está un punto bien notable en cuanto a lo que le estoy diciendo que no pasó con Jesús, ¿verdad? Verso 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y nunca vemos, hermanos, nunca vemos en la narración bíblica que Isaac, hermano, se haya revelado, que Isaac se haya, hermano, opuesto, que Isaac, hermano, haya gritado, o que Isaac, hermano, haya, ¿qué les puedo decir, hermano? Ha dado una expresión, hermano, de ¿por qué lo haces conmigo, padre? ¿Me entienden? Entonces, pero dice la escritura, Isaac y su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10 dice: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12 dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Verdad? El punto aquí, hermanos, que les digo, que lo que no pasó con el Señor es que, aunque el maestro también, hermano, llegó a la cruz, ¿verdad? O llegó al punto, hermano, donde tenía, hermano, probablemente que especulemos, hermano, tomar la decisión de que Jesús no muriera. Con Jesús se ocurrió la muerte completa, hermano. Dice la escritura, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Si no escatimó a su hijo, hermano, ¿cómo no nos dará también Dios todas las cosas? Entonces, este tercer punto que estamos viendo, o lo tercero que vemos en este pasaje, hermano, es el peso del amor de Dios. O sea, el atributo, por eso es en comparación, hermano, San Juan 3:16, con este atributo del amor de Dios. Porque no solamente, hermano, se está dando una expresión de amor, como les decía, del padre o del familiar que es su hijo, el que está a lo mejor muriendo, sino porque este es un atributo. Y este atributo, hermano, estaba reflejándose, o se reflejó, mejor dicho, hermano, en la persona de Jesús, ¿verdad? Ahora, el punto final, hermano, ya casi para terminar, es que hay una advertencia en este versículo. Y yo creo que esta advertencia la pasamos por alto, hermanos y amigos, ¿verdad? Leamos otra vez la parte tercera del versículo San Juan 3:16. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Aquí está, hermano, esa advertencia que se brinca, que se pasa por alto, que se ignora. Donde el universalismo, hermano, quiere acomodarlo todo a favor. Donde la religión probablemente, hermano, a través de excomulgaciones o de mandas, o yo no sé, hermano, de tanta cosa que se puede proveer, entre comillas, para poder salir adelante, hermano, y sacar el beneficio, no existe, hermano. Porque aquí está una advertencia clara en San Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No vemos primera de Juan 3. Dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre, hermano? Primera de Timoteo 3:2 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos. San Juan 8. (8:24) Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso, hermano, está esta advertencia, aunque no está escrita de esta manera, hermano, como advertencia, sí lo está manifiesta, hermano. Porque para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermano. No se pierda. ¿A qué nos referimos con el sentido o la expresión, hermano? No se pierda. ¿A qué se refiere el Señor con esta, hermano, expresión? No se pierda. Literalmente se está refiriendo, hermano, a la muerte segunda. A una separación completa, hermano, totalmente de Dios y el hombre. Mateo 25:46, hermano. No estamos hablando, hermano, de que el hombre no va a recibir vida eterna. No estamos hablando de que, bueno, no creo en Jesús, entonces no voy a ser hijo de Dios. No estamos hablando, hermano, de que vas a estar separado de Dios por una temporada. No, estamos hablando de una perdición eterna, hermano. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. San Juan 3:16 dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lógicamente, hermano, que la advertencia está porque aquellos que no van a creer en él, hermano, dice, irán al castigo eterno. Aquí no es tanto, hermano, miren, no es tanto de que si vamos a recibir vida eterna o no, porque la vida eterna la vas a recibir aunque no creas en Jesús. El punto es en dónde vas a disfrutar esa vida eterna. Allí está, hermano, la clave del versículo, donde se hace separación, hermano, de lo que dice la Escritura en cuanto a lo que nosotros creemos, ya sea por la religión, ya sea porque nos lo han enseñado así o por el universalismo del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, los justos a la vida eterna porque han creído en Jesús y los injustos porque no han creído en Jesús, ¿verdad? Estos irán al castigo eterno. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. O sea, no estamos refiriéndonos, hermano. Miren, San Juan 3:16 no está diciendo, bueno, si tú crees en mí, todo será solucionado. Si tú no crees en mí, bueno, no sufrirás penalidad. No, está hablando, hermano, de una posición espiritual para la eternidad. A donde vamos a estar con el Maestro eternamente o no, ¿verdad? Y lo quinto, hermano, de este versículo San Juan 3:16, dice la Escritura, es que vamos a obtener una vida eterna. Aplicable, hermano, San Juan 17:3, ¿verdad? Esta porción de San Juan 17:3 la hemos mencionado y la repetiremos, hermano, porque es esencial para los que creemos en el Señor, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, hermano. O sea, si hay un peso, hermano, otorgado en el atributo de Dios, que es el amor, ¿verdad? Refiriéndose a Jesucristo, entonces ese peso, hermano, por cuanto pesa, hermano, otorga vida eterna. Y dice la Escritura, ¿verdad? Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, hermano. No que andemos en el paraíso, no que andemos, hermano, en las nubes como con angelitos. No, hermano, esta es la vida eterna. San Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a su Hijo, ¿verdad? A quien has enviado, a Jesucristo. Entonces no puede ser, hermano, perdón. No puede ser, hermano, que nosotros creamos que todos entran en el paquete ignorando, hermano, el amor de Dios como atributo, la justicia de Dios, ignorando, hermano, el sacrificio de Jesús, ignorando, hermano, que Jesús mediante su amor recibido de parte de Dios para nosotros, hermano, sufrió penalidades por nosotros.
Por eso es que les repetí, hermano, las porciones, y leamos otra vez si quieren Romanos 5:8, ¿verdad? Porque aquí en Romanos 5:8 expresa totalmente, hermano, a mi punto de vista, el atributo de Dios, la justicia de Dios y el amor de su Hijo para con nosotros, hermanos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, el amor como el atributo, hermano, en que siendo aún pecadores, la justicia de Dios, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no hace de lado, hermano, por el atributo del amor, hace de lado la justicia como uno de sus atributos también. Sino que alguien paga en justicia para que Dios satisfaga la justicia, hermano, en la persona de Jesucristo, para que así nosotros, ¿verdad? Aunque siendo pecadores, Cristo muere por nosotros y nosotros recibamos este beneficio de la vida eterna a través de su Hijo. ¿Ven? Entonces, no es, hermano, el hecho de decir, todos entran allí, no. Dios ofrece a su Hijo. No todos lo creerán como el Salvador, el Mesías, hermano, pero aquellos que reciban a Jesucristo como su Salvador, hermano, entonces ellos recibirán la vida eterna que va a ser, hermano, mediante el conocimiento de la palabra, conociendo a Dios y conociendo a su Hijo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice, hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11, lo repito, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Y aquí no es que digan, hermano, ¿y los sordos qué? No. Esto es un sentido espiritual. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia o a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, hermano. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, hermano. Entonces, este compendio del que estamos hablando, de San Juan 3:16, hermano, es lo que encierra en realidad, hermano, la verdad de este versículo. O sea, no estamos hablando, hermano, de un paquete, y con esto voy a finalizar. No estamos hablando de un paquete para todos, hermano, sin nada. Sino que estamos hablando de un paquete para todos aquellos que van a creer, que proveerá, hermano, la seguridad y la vida eterna para los que depositen toda la fe en el Hijo de Dios. Efesios 2:1 dice, hermano, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Entonces, entendiendo todo esto, hermano, ahora sí podemos leer, y aquí voy a agregar 2 versículos más y con esto finalizamos. San Juan 3:14 al 16. ¿Verdad? Ya conociendo el atributo de Dios, el amor, ¿verdad? El peso de Dios que se manifestó en el Hijo de Dios, hermano, la aclaración, la advertencia, hermano, del no creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora sí leemos el versículo y a lo mejor lo podemos entender mejor, ahora sí. San Juan 3:14 al 16 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Hermano y amigos, Dios provee a través de su Hijo el único medio para la salvación espiritualmente hablando. No se trata de otro personaje, perdón, no se trata de otra deidad, sino solamente a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quieres entregarle tu vida al Hijo de Dios? ¿Quieres que tu vida cambie? Ríndete a Jesucristo. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos a ti, Señor, reconociendo, ya como creyentes, reconociendo, Padre, tu amor manifiesto en Jesús. Venimos delante de ti, Señor amado, sabiendo que fuera de ti no somos nada, Dios.
Y a lo mejor no teníamos un entendimiento un poco más amplio de esta porción, Señor. Pero gracias por tu palabra que nos guía, Señor, nos instruye. Y nos lleva cada día, Señor, a lo que San Juan 17:3, conocer al único Dios verdadero y a su Hijo, a Jesucristo, quien has enviado, Señor. Pero probablemente, Padre, a través de esta palabra o de este mensaje que acabamos de enseñar, Señor, haya más de alguno que quiera hoy rendirle su vida a Jesucristo, Señor. Y dejar de creer, Señor, en esa posibilidad donde todos entran, Señor. Donde el sentimiento probablemente humano no deja creer, Padre, la realidad de la verdad. Y que a través de tu palabra, Señora, hoy puede ser cambiado ese pensamiento, Dios. Si hay alguien aquí en el local que quiera entregarle su vida a Jesús, o a través de las redes sociales hay alguien que quiera rendirle su corazón, su vida al Señor, yo los invito a que levanten su mano aquí en el local o que a través de las redes sociales nos acompañen en esta oración. Si quieres hacerlo, solo cierra tus ojos. Aquí en el local, si alguien quiere hacerlo, levantando su mano, vamos a acompañarlo en oración. A través de las redes sociales, si quieres tú hacerlo, yo te invito a que cierres tus ojos. Si puedes arrodillarte, hazlo. Si tienes la posibilidad. Y si no, solamente acompáñanos en esta oración. O repite con nosotros esta oración y dile al Señor: Señor Jesús, yo no entendía, Señor, o creía a lo mejor que todos entraban, Padre, en esa salvación universal. Hoy comprendo o entiendo, Señor, que no es así. Hay una advertencia, Señor, en ese pasaje que probablemente he ignorado o he pasado por alto. Y es el hecho, Padre, de rendir mi vida a ti, Señor, de creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador. La única manera, Padre, que yo pueda obtener la seguridad y la vida eterna es arrepintiéndome de mi maldad y mis pecados, Señor, y viviendo para ti, Señor, reconociéndote como mi suficiente Salvador. Por eso es que en esta hora yo me rindo a ti, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, reconozco que yo no puedo hacer nada para salvarme, Señor. Que todo el mérito, Señor, que toda la salvación otorgada, Padre, proviene de ti, Señor. Te recibo como mi único y absoluto Salvador. Ayúdame a vivir para ti, Señor, y guíame a tener un lugar o a encontrar un lugar donde yo pueda ser instruido a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.